Imaynalla wawqikuna, watikmanta qankunawan qhichwa yachayninchista ñawpaqman apanapaq. Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver sobre las características principales del quechua, como ser el manejo frecuente de la zona posvelar, el acento grave, el cómo evitar diptongos, etc. Tocaremos también sobre la diversidad dialectal en Bolivia y cómo unificar dichas variedades en la escritura. Empecemos. Algunas características del quechua. Aquí nos dice el sistema consonántico tiene las siguientes características. Hay mucha frecuencia en el manejo de la zona posvelar como punto de articulación. Y la otra sería, otra característica, hay la presencia tripartita de la serie de oclusivas. Aquí tenemos el aparato fonador, la boca, la lengua. Aparato fonador con una flecha que indica un punto de articulación, que es la zona posvelar, donde se producen estos sonidos, ka, ka, ka. En la segunda característica, presencia tripartita de la serie de oclusivas, tenemos las simples, las 5 simples, cha, ka, pa, ka, ta, aspiradas, cha, ka, pa, ka, ta. Las glotales, cha, ka, pa, ka, ta. Esa es la presencia tripartita de la serie de oclusivas. Ahora vamos a ver lo que son las restricciones de las consonantes aspiradas y glotales. Aquí tenemos una, dice, siempre aparecen en inicial de sílaba y nunca en final de sílaba. En inicio de sílaba. Aquí está, esta sílaba está empezando con la aspirada, ta, pa. Aquí la segunda sílaba está empezando con la aspirada. Solo es inicial de sílaba. Aquí lo propio. Segunda sílaba empieza con la glotal cha. En esta otra, la primera sílaba está empezando con la cha, aspirada cha. Eso nos quiere decir, siempre aparecen en inicial de sílaba y nunca en final de sílaba. No puede terminar la sílaba en esas aspiradas o glotales. Solo aparece una vez en la palabra. En cualquier palabra quechua solamente aparece una vez la aspirada o la glotal. Solamente una. No puede aparecer 2 veces en una palabra. Solamente una vez en la palabra. Puede ser en la primera sílaba o en la segunda, como hemos visto en la primera restricción. Luego tenemos, siempre aparecen en raíces nominales y verbales, y no así en sufijos. En la palabra principal, en las raíces, donde aparece las aspiradas y las glotales, ¿no? Es la palabra pichka, kati, sek'e, wirpa. Ahí aparecen estas aspiradas y glotales. Y no así en los sufijos. Los sufijos son los que se agregan a estas palabras. Ahí no se presentan las aspiradas ni las glotales. Tipos de patrones silábicos. Vocal, consonante vocal,
vocal consonante y consonante vocal consonante. Las sílabas se presentan representadas en muchas de las palabras con una sola vocal, con una vocal. Agua, esta es una sílaba. I, chu, i es la vocal a la vez sílaba, sílaba, sílaba. Entonces es representado por una vocal. En la consonante vocal empieza de consonante y termina en vocal. Consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Luego tenemos la vocal consonante. En este caso la sílaba empieza por una vocal y termina en una consonante. Vocal consonante, vocal consonante, vocal consonante. Y la última sería consonante, vocal, consonante. Sílaba de 3 letras, trilítera. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Luego tenemos, en el idioma quechua hay palabras monosílabas, bisílabas y trisílabas. Ahí se aumenta palabras que tienen 4 sílabas. En las monosílabas veremos que son palabras que se enuncian en un solo golpe de voz. Ñan, cam, mai, coy, ri. En un solo golpe de voz. Mientras las bisílabas están compuestas de 2 sílabas. Wasi, mikui, de 2 sílabas. Urpi. Casi la mayoría de las palabras quechuas están constituidas por 2 sílabas. Las trisílabas están compuestas por 3 sílabas. Callampa, jucucha, chunchula. Cuatro sílabas, yachay, wasi. Tenemos 4 sílabas también, pero estas palabras son compuestas. Pueden ser derivadas, compuestas o reduplicadas, nos dice. Entonces, por ejemplo, la primera palabra que tiene 4 sílabas es una palabra compuesta. Yachay es un verbo, wasi es un sustantivo, ¿no? 2 palabras. Sacha, sacha sería reduplicada, como también el kusi, kusi, reduplicada. Metátesis. Es el fenómeno de cambios de consonantes en una misma palabra. Este cambio no altera el significado de la palabra, como en estos casos. Caurra cambia a carwa. Caurra cambia a carwa, que es cabra. Challwa cambia a chaulla. Chiuli cambia a chilwi. Recalco, cambian consonantes, pero no cambia el significado. El diptongo y el triptongo. La no presencia de secuencias vocales en una sílaba nos permite demostrar que ortográficamente no hay diptongos ni triptongos en el quechua, pero sí se escucha en el habla. En la escritura se evita con las semiconsonantes wa, ya. No hay en la escritura, pero sí en la oralidad hay diptongos. Se escuchan los diptongos, como en este caso. Aquí hay unión de vocales, a, i, ¿no? Si esta palabra estarían diciendo de esta manera, ¿no? Ahí ni. Entonces, para evitar este diptongo
nosotros tenemos que agregar la ya, en este caso, y leerlo ay, ni. En i, u, en vez de u, la wa, piura. En la ua, ua, aquí tenemos la wa, sí. De esa manera tenemos que evitar estos diptongos en la escritura. Tenemos de los triptongos, u, a, u, uau. Entonces nosotros reemplazamos con la wa para decir, para escribir y pronunciar wausi, wausi. Aquí tenemos también tres vocales, uai, uai, ¿no? Entonces en la escritura utilizamos la wa y la ya. Por tanto leemos waira, uai, ¿no? Y de la misma manera con la wa y la ya, waiñu. Aquí no podemos ya ver en la escritura choque de vocales, no vemos en ninguna escritura. Se evita con las semiconsonantes wa y ya. El préstamo lingüístico. Toda lengua es prestataria. Toda lengua se presta de otra lengua para enriquecer su vocabulario. El quechua no se libra de esa situación. Aquí nos dice, el préstamo lingüístico del castellano al quechua deberá ser un proceso al que se recurrirá en última instancia. Entonces nos dice, este préstamo lingüístico lo haremos al último, después de cumplir ciertos pasos. Como en este caso, el primer paso que debemos hacer es recuperación de términos hoy en vías de olvido. Muchas palabras ya nos hemos olvidado, ya no manejamos. Y cuando escuchamos pareciera que son extrañas, raras, de otras lenguas. No lo podemos asimilar fácilmente. Pani, por suerte esta palabra ya utilizada, reutilizada, recuperada, ya es de nuestro contexto, pani, pero nos ha costado recuperarlo, pani. Anaku es una palabra que está en el olvido, tenemos que recuperarlo, es una prenda de vestir. Kuntuy, también una palabra de adornar, tenemos que recuperarla y ponerla a nuestro diario vivir. Otro paso que debemos seguir antes de llegar al préstamo lingüístico es revalorizar dichos términos recuperados. Esto estamos recuperando, tenemos que revalorizarle, tenemos que ponerlo al día. Cada vez que se pueda tenemos que ir utilizando estas palabras, anaku, kuntuy. Otro paso es creación o acuñamiento de nuevos términos lingüísticos, ¿no? Achachá, ¿no? Esto es una acuñación en las escuelas normales, que quiere decir el abecedario, ¿no? Abecedario en quechua. Intihuatana, el reloj, ¿no? También tenemos anca, libro. Entonces, de esta manera tenemos que ir acuñando nuevos términos para enriquecer nuestra lengua materna, que es el quechua. Por último, llegamos al préstamo lingüístico. Nos prestamos. Por ejemplo, esta palabra en castellano es fideos, ¿no? Entonces tenemos que convertirla a la escritura quechua. Y por tal situación resulta firius. Firius. Como estamos queriendo decir, fideos. Arrua. Estamos queriendo decir con esta palabra refonologizada, arroba. De la misma manera, caballo es un préstamo del caballo. Caballo, palabra castellana. Los vocablos castellanos que ingresan al quechua con mucha facilidad deberán ser refonologizados al sistema fonológico y morfológico del
quechua. Ejemplos. Convertirla a la escritura quechua. Eso nos quiere decir refonologizar. Huaca de vaca. El nativo quechua hablante neto no puede pronunciar esta V. Por tanto, automáticamente su aparato fonador cambia a hua. Entonces, la convertimos en huaca. Huija, de la misma manera. No podemos pronunciar, los nativos quechuas, pronunciar esta letra. Entonces, decimos huija. La convertimos a escritura quechua. De la misma manera, soda, ¿no? Esta letra no es del quechua hablante, no se produce en el aparato fonador, no puede. Por tanto, lo convierte en surra. Plátano, no tiene sílabas trilíteras, trabadas, no hay en el vocabulario quechua. Por eso se convierte en latano. Jilipe de Felipe. Clarita, de la misma manera, cla. No se puede esta sílaba pronunciar en quechua, por eso se convierte en larita. Sábado, saguaro. Plaza, palaza. De esa manera se convierten en palabras quechuas refonologizadas del castellano. Tratamiento acentual. Frente al carácter fijo y predecible del acento en el quechua, que es la acentuación grave, en casi todas las palabras, de tal modo que los acentos ortográficos no son necesarios, empero en aquellas con acento agudo, que son excepciones a la regla general, se utiliza el acento ortográfico. Aquí tenemos palabras graves y palabras agudas. En las palabras agudas, casi todas las palabras en quechua son graves o llanas. Por ser la mayoría, un 95-98% de palabras del quechua son graves o llanas, por tanto no se tildan estas palabras en el quechua, porque si no en toditas estaríamos poniendo sus acentos, sus ortográficos, sus tildes, ¿no? Entonces, por esa situación se convierte, como decimos en castellano, prosódicos. Llacta, la elevación de la voz es siempre en la grave o llana, la penúltima sílaba. Chunchu, la, ¿no? Siempre se eleva. Catari, automáticamente es la elevación de la voz en la grave o llana. Huipala, pero no llevan tilde. Mientras las palabras agudas llevan tilde. Ahí es la diferencia entre las dos. Ari, tenemos que poner el acento ortográfico, como también en Rizachá, lleva el tilde, el acento ortográfico, las palabras agudas. Escritura normalizada. Con la finalidad de que la escritura del quechua, en lo posible, sea comprensible para los hablantes de las diferentes variaciones dialectales o dialectos, norte de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, se ha optado por una escritura unificada, es decir, por una escritura normalizada en todo el país. Aunque hablemos de diferente manera en el norte de La Paz, en Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, lo tenemos que unificar en la escritura, aunque hablemos diferente. Aquí nos habla de esas variedades. Las formas regionales, sha, sa, ichka, esca, silla, son formas
regionales. Las escribiremos con echka. Todas estas vamos a escribir con echka, haciendo a un lado la sha, la sha, la esca, silla. Puglyashani se debe escribir puglachkani. Puglyasani se debe escribir puglachkani. Puglyashkani se debe escribir puglachkani. Puglyasiyani se debe escribir puglachkani. De esa manera vamos a ir normalizando la escritura quechua en Bolivia. Por supuesto que ya se está manejando la escritura normalizada en Bolivia. Las formas regionales, chis, chij, chej, chaj, son formas regionales. En diferentes departamentos se manejan de esta manera. Las escribiremos con chij. Llaqtaykichis se debe escribir llaqtaykichij. Llaqtaykichej se debe escribir llaqtaykichij. Llaqtaykichaj se debe escribir llaqtaykichij. No importa que hablemos de diferente forma, pero en la escritura tiene que ser unificado, normalizado, un solo tipo de escritura. Aquí tenemos una regla que es muy importante. Escribiremos el sufijo ipti y no echti. Hablamos echti, pero tenemos que escribir con ipti, como en estos ejemplos. Muchachtin se debe escribir muchaptin. Asechtin se debe escribir asiptin. Purechtin se debe escribir puriptin. Waikoptin se debe escribir waikuptin. Otra regla. En final de sílaba escribiremos siempre con K y jamás con J. En final de sílaba escribiremos siempre con K y jamás con J. Como en estos ejemplos. En ninguno de estos ejemplos termina en J. En vez de hacernos influenciar con la J, nosotros automáticamente tenemos que escribir la K. Siempre con K y jamás con J. Aquí tenemos otros más ejemplos. De la misma manera, en ninguna de ellas termina con J. ¿Por qué? Porque esta regla nos prohíbe de que la J no se escribe a final de sílaba, no se escribe. La J solamente sirve para empezar a inicio de sílaba, como en esta palabra, como en esta otra. Al inicio de sílaba se utiliza la J, pero jamás en final de sílaba. Otra regla, escribiremos con M antes de P, siempre y cuando MP se dé dentro de la palabra raíz. Aquí tenemos en estos ejemplos, en estas palabras, está al medio de las palabras la MP, tumpay, aunque estén en diferentes sílabas, no importa eso. La cosa que estén escritas de esa manera. Antes de la P, siempre la M dentro la raíz, dentro la palabra. Cuando se trate, escuchen fuera de la raíz,
N tienen que escribir con N, NP, NP. Y no como en esta, ¿no? Aquí no puede entrar la N, sería un error, un error. MP dentro de la palabra raíz. Aquí tenemos más, ¿no? MP se cumple dentro de la palabra raíz. Dentro de la palabra raíz tiene que ser MP. Por último, vamos a decir que escribiremos ya antes de la consonante K. Así. Al-Qamari, Holque, Kelka, Palka. Los 4 ejemplos están escritas respetándose la regla. Antes de la posvelar K, siempre la elle. Siempre elle. Aunque al pronunciar en el habla, esta ya se convierte en la. Al-Qamari, por eso se lee Holque, Kelka, Palka. Aquí hay otros ejemplos. Alco, Tolka, Walka, Chelcoy. Entonces, antes de la K siempre está escrita la ya, aunque escuchemos como la, aunque escuchemos como L. Pero siempre en la escritura tiene que ser K, delante de la K, la elle. Elle, K, elle, K, elle, K, ¿no? Y no se olviden, espos velares a la U afecta y lo cambia a O. Por eso leemos al co. En este caso igual, a la I, esta posvelar lo cambia a E. Por eso se lee hol que. Bueno, eso sería todo, amigos. Será conmigo hasta dentro de una semana. Espero que les esté sirviendo cada uno de los vídeos que vamos sacando semana a semana. Gracias a todos, amigos, amigas. Hasta la siguiente semana.